Una pareja pierde a 3 de sus hijos en extrañas circunstancias en un periodo de 13 meses. Cuando la policía comienza a investigar y realiza un interrogatorio, es la madre la que confiesa algo terrible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Brittany Cummings nació el 27 de enero de 1992 en Estados Unidos, producto de la unión de Lori y Edward Cummings, quienes también tuvieron un hijo al cual llamaron Steven. Cuando la pareja se separó, Brittany se fue a vivir con su madre. Eventualmente Lori comenzó a verse con otro hombre llamado Joseph Pilkington. Este se mudó a la misma casa donde ellas vivían y se convirtió en el padrastro de Brittany. Incluso ante la escuela, él figuraba como su encargado. Durante la infancia de la joven, si bien se desconocen la exactitud de los hechos y las fechas en las que tuvieron lugar, ella estuvo expuesta a distintas situaciones que afectaron su desarrollo. Primero sufrió envenenamiento con plomo, lo cual le generó daños mentales. En general, la intoxicación con este metal, que puede estar presente en distintos elementos en los hogares, puede ocurrir por la exposición prolongada, incluso a lo largo de meses o años, y hasta en pequeñas cantidades. Esto logra producir en los infantes retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje e irritabilidad. Pero además de esto, desde los 9 años, Brittany fue abusada sexualmente, además de físicamente por la nueva pareja de su madre. Joseph en ese momento tenía 20 años más que ella. Los abusos continuaron durante su adolescencia. En 2019, cuando Brittany tenía 17 años y Joseph 37, ella quedó embarazada de su padrastro. Un año después, cuando cumplió la mayoría de edad, ese hombre que había estado involucrado en su crianza y quien abusó de ella por años, se convirtió en su esposo, y en total tuvieron 4 hijos. El desenlace fatal de esta triste historia llevó a la muerte de 3 niños en un periodo de 13 meses. Todo comenzó en julio de 2014, cuando Neal, de solo 3 meses de edad, apareció sin vida en el apartamento de la familia. Ese día de julio de 2014, cuando Joseph llegó a casa y se percató que su hijo menor no respiraba, llamó al número de emergencias. Mientras él hacía esto, Brittany trataba de brindarle primeros auxilios al pequeño. Durante la llamada al 911, la operadora le indicó a Joseph todos los movimientos que Brittany tenía que hacer para tratar de reanimar a Neal. Le dijo cuántas compresiones y durante cuánto tiempo tenía que hacerlo. En distintas ocasiones la operadora preguntó si el niño reaccionaba, si estaba respirando de nuevo, si lloraba o si hacía algo. Pero en todas estas preguntas Joseph contestaba que no. En esa ocasión también entró a la habitación Galvin, otro hijo de la pareja, y vio que sus padres estaban en el suelo con su hermano menor. Joseph le pidió a su hijo que se retirara a otra habitación y éste lo hizo así. Él y sus hermanos se quedaron encerrados mientras escuchaban llegar las sirenas de la policía y de los bomberos. Habían pasado 4 minutos desde que se realizó la llamada y Neal no reaccionaba. Cuando los paramédicos llegaron a la casa y trataron ellos de reanimar al menor, se dieron cuenta que era algo imposible. El pequeño para ese momento ya había fallecido. Las causas de la muerte no se determinaron y las autoridades lo atribuyeron al conocido síndrome de muerte súbita en lactantes, que es el fallecimiento repentino e inexplicable de bebés de menos de 1 año. Es considerada la principal causa de muerte en ese periodo del desarrollo. Pero la tragedia no terminaría allí, y la familia Pilkington sufrió otra pérdida.
No se había cumplido un año desde la muerte del pequeño Neal, cuando en abril de 2015 perdió la vida el segundo hijo de los Pilkington, Gavin, de 4 años, mientras su madre estaba embarazada de su cuarto hijo. Nuevamente fue Joseph quien, al llegar a casa e ir a buscar a Gavin, encontró que el niño no reaccionaba. Entonces comenzó a hacerle compresiones en el pecho, mientras en esta ocasión era Brittany la que llamaba al número de emergencias. Ella, muy calmada, informó que su hijo no respiraba. Dijo que se estaba poniendo blanco. Aunque se había determinado que la muerte de Neal, ocurrida meses atrás, había sido por un síndrome de muerte súbita, ante el fallecimiento del segundo niño en un periodo tan corto de tiempo, en el seno de la misma familia y sin causas aparentes, las autoridades decidieron iniciar una investigación por negligencia. Mientras tanto, colocaron a los otros 2 hijos de la pareja, Hailey y el recién nacido Noah, bajo supervisión de los servicios sociales. Para cuando Servicios Sociales le quitó a sus otros 2 hijos a la pareja, Noah, el recién nacido, tenía solamente 1 mes y Hailey 4 años. El 14 de junio de ese mismo año, se llamó a Joseph y a Brittany a la oficina de Servicios Sociales. La trabajadora social tenía un elaborado plan para determinar si ellos eran lo suficientemente estables como para poder cuidar a sus otros 2 hijos. Y además quería determinar si habían tenido algo que ver o no en la muerte de los otros 2 infantes. Para los trabajadores sociales era muy raro que pasara esto, y pensaban que tal vez Joseph o Brittany o ambos habían tenido algo que ver. Les pidieron que se sometieran a un exhaustivo examen psicológico, pero la pareja se negó. Servicios Sociales no podía obligarlos porque no había ninguna causa penal en contra de ellos. Si bien tenían varias dudas, no había muchas pruebas que las sostuvieran. Para ellos el examen psicológico iba a ser la prueba más importante, pero al negarse no tenían nada de cara a la audiencia de la custodia. No tenían mucho material para poder trabajar su caso y esperaban perderlo. Y así fue. Cuando se realizó la audiencia, Noah ya tenía 3 meses de edad. El juez determinó que tanto Brittany como Joseph eran lo suficientemente estables como para cuidar a sus 2 hijos menores de edad. El juez dijo que en la pareja no se veía ningún abuso físico, y en el examen toxicológico que se realizaron se determinó que no abusaban de ninguna sustancia, así que en ese momento les devolvió la custodia. Pero la tragedia volvería a la familia Pilkington. El martes 18 de agosto de 2015, a tempranas horas de la mañana, apenas una semana después del regreso de los niños al cuidado de sus padres, Brittany llamó al servicio de emergencias para pedir ayuda. Su bebé de 4 meses no respiraba. Los servicios que acudieron en su auxilio trataron de resucitar al pequeño y lo trasladaron a un centro de salud, pero no lograron nada. Noah fue declarado muerto en el hospital. Los oficiales que acudieron a la vivienda de los Pilkington comentaron que Brittany contestó con calma todas las preguntas, mientras en el fondo se escuchaba la alarma de apnea del sueño del monitor del bebé. Con la muerte de su tercer hijo en un periodo de 13 meses, la policía interrogó a los Pilkington. Inicialmente, Brittany quiso hacer ver que la genética podría estar relacionada con la muerte de sus 3 niños, pero ese mismo día, al ser confrontada por los detectives, finalmente confesó. Sostuvo que la muerte de Neal sí fue accidental, pero reconoció haber sofocado a sus otros 2 hijos varones de manera intencional usando sus propias mantas. Brittany aseguró que en el caso de Neal, sin querer, se dio vueltas sobre el pequeño mientras se encontraba junto a él en la cama y lo asfixió sin intención. Lo que hizo para las autoridades todavía más escalofriante la confesión de Brittany fue el momento en el que ella dijo por qué le había quitado la vida a sus 2 hijos,
y es que manifestó que había asesinado a Gavin y a Noah porque estaba celosa de la atención que Joseph les estaba dando a expensas de ella y su hija Hailey, y porque además ella temía que cuando fueran mayores se convirtieran en abusadores de mujeres al igual que su padre. Comentó que, como ya les dije, la muerte de Neal fue accidental y esto la dejó muy deprimida. Luego de la muerte de Neal, Gavin un día se portó mal. Estaba haciendo una travesura y como ella estaba tan deprimida y tan estresada, decidió castigarlo. Le puso la manta encima de la cara. Brittany declaró que le puso la manta a sus 2 hijos encima de la cara porque ella no quería ver el momento en el que morían. Dijo que no solamente cubrió la cara, sino todo el cuerpo. Cuando se dio cuenta de que su hijo Gavin ya no estaba respirando, lo dejó acostado para que su padre lo encontrara al llegar del trabajo. Cuando se le habló sobre el asesinato de Noah, ella comentó que hizo lo mismo que con Gavin y que además de eso dejó los cuerpos para que Joseph los encontrara al llegar de trabajar porque tenía mucho miedo de contarle lo que había pasado. Ella no tenía el valor para decirle lo que había hecho y quería que él pensara que todo había sido un accidente. La policía no creyó la versión de Brittany. Ellos asumieron que ella había asesinado a sus 3 hijos varones, que la muerte de Neal no había sido accidental y que además lo había hecho para vengarse de Joseph. Parecía que Joseph tenía más atención con sus hijos varones que con Hailey, su hija mujer, y además de eso que también despreciaba mucho a Brittany en casa. La directora ejecutiva de la agencia de infancia, Melanie Engel, explicó que si los padres hubieran accedido a una evaluación psicológica, la agencia hubiera trabajado con ellos para determinar si había problemas de salud mental. De haberlo hecho, tal como manifestaron familiares y amigos de la familia, quizás al menos se hubiera podido salvar la vida de Noah. El 25 de agosto de 2015, tuvo lugar la audiencia de acusación formal para Brittany Pilkington en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Logan. Se le imputaron 3 cargos de homicidio agravado, con posibilidad de ser sentenciada a muerte. La acusada quedó recluida y se le fijó una fianza de $1 millón. A pesar de haber confesado su responsabilidad cuando fue detenida, la madre de la joven aseguró que su hija le dijo durante una breve llamada telefónica desde la cárcel que era inocente. Mientras Brittany preparaba su defensa, su abogado hizo algunas denuncias en contra de Joseph. La mujer declaró a las autoridades que el hombre la abofeteaba y le pegaba, que estuvo maltratándola física, psicológica y sexualmente durante todo el tiempo que convivieron como pareja y también cuando él era la pareja de su madre y ella era solamente una niña. Brittany declaró que en una ocasión, cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, él la tiró a una piscina, aun sabiendo que ella no sabía nadar muy bien y que además de eso le tenía miedo al agua. También dijo que la abofeteó en distintas ocasiones y que además de eso llegó a violarla más de 100 veces, incluso estando casados. Con todo esto, la policía emitió una orden de arresto en contra de Joseph Pilkington. Unas semanas después del arresto de Brittany, él fue encontrado en Ohio. Aquí él se estaba escondiendo desde el arresto de la que era en ese momento su esposa. Joseph fue llevado por las autoridades para poder presentarse en la corte por varios delitos de abuso sexual y de violencia doméstica. Al final el hombre se declaró culpable y no fue a juicio, y además obtuvo una sentencia bastante reducida. Incluido a esto, él tenía que registrarse en la base de abusadores sexuales durante 15 años, pero realmente no recibió una sentencia muy dura. Para la madre y el padre de Brittany, Joseph tendría que haber pasado muchos años en la cárcel por todos los abusos que cometió en contra de ella. El padre de Brittany compartió con un medio de comunicación que cuando su hija todavía era menor de edad, él llamó a servicios sociales para que investigaran a Joseph, pues él y su nueva esposa sentían que algo raro estaba ocurriendo.
El fiscal del condado también aseguró que Joseph Pilkington debió ser arrestado y acusado en el momento en el que se descubrió su relación con la menor en 2009, cuando Brittany quedó embarazada siendo adolescente y él actuaba de alguna forma como su figura paterna. Tras permanecer 4 años privada de libertad en espera del juicio, Brittany Pilkington hizo su primera aparición en la corte en el condado de Logan el 8 de enero de 2019. La mujer de 27 años en ese momento no mostró ninguna emoción y guardó silencio. En cambio, su padre, Ed Cummins, se mostró visiblemente emocionado y sostuvo la cabeza entre sus manos durante la lectura de cargos de su hija. Durante el inicio del juicio, los abogados defensores de Brittany le pidieron al juez que no tomara en cuenta la primera declaración que ella le había dado a la policía, en la cual confesaba haber asesinado a sus hijos. Dijeron que esta confesión se había dado luego de 12 horas de un intenso interrogatorio y que se había dado sin un abogado presente. Dijeron que los oficiales habían sido muy duros y habían presionado mucho a Brittany y que ella, para salir de esa situación, al final había terminado confesando. También sacaron a colación que Brittany tenía un ligero retraso en su desarrollo debido al envenenamiento con plomo del cual ya hablamos. Además, también dijeron que ella no comprendía bien los derechos debido a este pequeño retraso en el desarrollo, que no había entendido cuando le habían leído estos derechos y que además de eso le habían hecho firmar una hoja en donde ella renunciaba a tener un abogado presente en ese momento. Comentaron que eran cosas que no llegaban a su comprensión. Mientras tanto, la fiscalía dijo que Brittany sí podía comprender todo lo que había sucedido en ese interrogatorio. Si bien Servicios Sociales había dicho cuando Brittany tenía 18 años que ella tenía la mente de una niña de 11 o 12 años, para la fiscalía esto estaba mal, porque ella se había podido graduar de la escuela secundaria con muy buenas notas. No había tenido ningún retraso en su aprendizaje, siempre le había ido muy bien en la escuela y que además de eso tenía todas las habilidades motoras de una persona de su edad. También se dijo que tenía un coeficiente intelectual de 94, lo que hablaba de una inteligencia media. En el juicio declaró una adolescente que pidió mantenerse en el anonimato y que fue niñera de los hermanos Pilkington. Ella comentó que Brittany siempre había sido extraña y callada, pero que nunca hubiera podido imaginar que podía matar a sus hijos. La joven dijo que fue al funeral de Gavin, de 4 años, en abril de 2015 y vio que Brittany no mostró ninguna emoción durante todo el servicio. La niñera dijo que ella estuvo llorando con su madre todo el funeral, pero en cambio no vio ni una sola lágrima en los ojos de la acusada. La abogada defensora Tina McFall leyó algo que Brittany escribió y pensaba decir en el juicio, aunque finalmente ella no se sentía en condiciones de hacerlo. La carta decía lo siguiente: Brittany toma responsabilidad por la muerte de sus hijos y se declara culpable de esos cargos. Ella sinceramente ama y extraña a sus hijos y llora la pérdida de cada uno de ellos. Espera que la vida sea lo mejor para su hija y que algún día Hailey pueda ser capaz de perdonarla. Concluida la lectura de esta carta, el 19 de noviembre de 2019, Brittany Pilkington se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y 1 de homicidio involuntario por la muerte de sus 3 hijos, muertes ocurridas entre julio de 2014 y agosto de 2015. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos y a 7 años de prisión por el homicidio involuntario. Podrá ser elegible para libertad condicional cuando cumpla 37 años de sentencia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy lamentable y más lamentable cuando hablamos de menores de edad y todavía más de estos niños tan pequeños, no habían cumplido ni siquiera 5 años cuando su propia madre les quitó la vida.
Brittany al final también fue víctima de su padrastro y podríamos decir que del sistema en general. Cuando se supo que ella estaba embarazada con 17 años de un hombre de 37, Servicios Sociales tendría que haber hecho algo, pero no lo hicieron. Era un hombre que era su figura paterna, figuraba en su escuela como su encargado, era su padrastro, había convivido con ella todo ese tiempo y al final pues tendrían que haberla retirado de ese lugar. Pero tampoco nada justifica lo que ella le hizo a sus hijos y pues su hija Hailey ahora está con familiares, esperemos que crezca lo mejor posible y al final no sabemos si querrá tener una relación con su madre o con su padre porque él no tiene la custodia de Hailey y al final pues tampoco recibió la condena que merecía por los delitos que tenía en contra de una menor a la cual abusó sexualmente y al final convirtió en su esposa. Todo bastante triste, muy lamentable. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En las redes sociales me encuentran como LesmaVR y en la descripción de este video tendrán varios canales amigos que hacen este mismo tipo de contenido y lo hacen muy bien. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.